Ya, chiquillos. Entonces estamos claritos, ¿no? El problema lo llevamos más o menos bien. Es una placa de espesor delta, constante dieléctrica epsilon, sin cargas libres, pero solo sabemos que la razón por la cual esto va a tener un campo eléctrico es porque afuera hay campo eléctrico, ¿ya? Y lo conocemos. El campo eléctrico afuera vale epsilon E0 por catón, ¿ya? Entonces, lo que sabemos hasta ahora es, lo vuelvo a anotar acá, es que la densidad de carga de polarización acá arriba vale, densidad de carga superficial de polarización vale P.n tongo, ¿cierto? Y la densidad de carga de volumétrica de polarización vale 0, ¿ya? Esto significa que si este sigma P es positivo, ¿cuánto vale el sigma? Perdón, si yo conozco el sigma P en esta parte de arriba de la placa, ¿cuánto tendría que valer el sigma P abajo? ¿Ya? Evidentemente va a tener que ser el mismo valor que tiene el sigma P arriba, pero con signo negativo, porque yo sé que la placa es neutra, ¿cierto? Entonces, si no tengo cargas de polarización en el medio, es decir, si la densidad volumétrica de carga de polarización en el medio es 0, y solo tengo densidad de carga de polarización superficial arriba y abajo, entonces yo sé que la de arriba se me tiene que cancelar con la de abajo porque el total tiene que ser 0, ¿ya? Entonces, por esa razón nos vamos a concentrar en la parte de arriba nomás, entendiendo que abajo es lo mismo pero con signo contrario, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué es lo otro que hemos descubierto hasta ahora? Que la densidad de carga volumétrica de polarización vale 0 venía de que la divergencia de P valía 0, y nosotros sabemos que P es proporcional a E, acá estamos suponiendo que E no depende del espacio, ¿cierto? Y eso implica entonces que la divergencia de E vale 0, ¿ya? Entonces, como E apunta para arriba, el hecho de que su divergencia valga 0 implica que E es independiente del espacio, ¿ya? Es decir, el E en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto, vale lo mismo, ¿cierto? Porque si tuviese valores distintos, es decir, si E cambiara en la dirección de Catongo, entonces en ese caso, como les explicaba adelante, tendríamos una divergencia de E, o mejor dicho, tendríamos una divergencia de E distinta de 0, lo cual no es el caso acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué no es el caso? Porque la divergencia de P es 0 y la divergencia de D también es 0, ¿ya? Entonces, E es constante o es homogéneo, no cambia dentro de la placa. Entonces, E no cambia de valor dentro de la placa. Que es un dato súper útil porque nos está preguntando cuánto vale E dentro de la placa. No sabemos todavía, pero por lo menos sabemos que tiene el mismo valor en todas partes, ¿ya? Entonces, mientras no tengamos E, no podemos tener P, y mientras no tengamos P, no podemos tener sigma. Entonces, básicamente, lo que no sabemos hasta ahora es E y sigma P. No tenemos idea. Y, evidentemente, necesitamos saber el uno para conocer el otro, ¿ya? Entonces, estamos bien, pero todavía no llegamos a la meta, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar E y sigma P? Básicamente vamos a necesitar dos ecuaciones. Como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Y la primera es bastante obvia, en el sentido de que yo sé que P yo lo puedo expresar como un escalar P por n tongo. En el sentido que el vector polarización tiene que apuntar a lo largo de n tongo, que en este dibujo vendría siendo igual que k tongo, ¿ya? Entonces vamos a poner
para no meter tantas cosas, vamos al n tongo, llamémoslo k-tongo nomás, ya para no enredarlos tanto. Entonces, sacamos el n tongo. Ya. Entonces, eso quiere decir que sigma p tiene que ser igual a p.ktongo, y p es esto, entonces tiene que ser igual simplemente a la magnitud del vector p. ¿Ya? Ahora, p sabemos que es epsilon menos epsilon 0 por e, entonces esto tiene que ser igual a epsilon menos epsilon 0 por el campo eléctrico escalar, donde estamos definiendo que el campo eléctrico vectorial va a ser igual al campo eléctrico escalar por k-tongo. ¿Ya? Entonces aquí yo ya tengo mi primera ecuación que conecta sigma p con e. ¿Ya? Entonces, como les decía delante, necesitamos dos ecuaciones, están súper callados, así que no sé si hay algún problema con la conexión o me interrumpen cualquier cosa. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi primera ecuación, que me relaciona sigma p con e. ¿De dónde saco una segunda ecuación que me relacione sigma p con e? ¿De dónde creen ustedes? A ver si alguien se atreve a decírmelo. O alguien... Basta con que tengan una vaga idea y me lo dicen nomás, no tienen que tener la respuesta así 100% certera, sino que me pueden decir, creo que puede ser por aquí, por allá. ¿Ya? Así que les doy la opción de que ustedes me digan de dónde puedo sacar una segunda ecuación que me relacione sigma p con e. Acuérdense que hay un dato que aquí no hemos usado, ¿ya? Entonces uno siempre cuando resuelve problemas en física en general, y está metiendo ecuaciones, y dentro de sus ecuaciones no hay ninguna que utilice uno de los datos, ¿ya? Por lógica uno sabe que no está llegando todavía al resultado, no necesariamente está yéndose por un mal camino, pero le está faltando algo, porque uno tiene que meter toda la información contenida en la situación física que nos plantearon, que está ahí en el enunciado, para poder llegar al resultado. ¿Ya? Entonces, hay algo esencial en este problema que en nuestro desarrollo no nos hemos referido a esto, que es que el campo eléctrico afuera vale E0 por k-tongo. Y, evidentemente, si afuera el campo eléctrico fuese 0, entonces uno sospecharía que en ese caso el campo eléctrico adentro también es 0. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico afuera de nuestra placa dieléctrica tiene que tener algún efecto respecto a lo que ocurre adentro. ¿Ya? Entonces, por ahí les estoy dando una pista. ¿Cómo utilizo el hecho de que el campo eléctrico afuera vale 0 para poder obtener una segunda ecuación que me relacione mi campo eléctrico adentro con el sigma p? ¿Qué ley conocida, que la vamos a estar ocupando todo este semestre básicamente, me permitiría relacionar sigma p, e y E0? ¿Nadie se atreve? Ya, no importa. Ley de Gauss. Ley de Gauss. Muy bien, muchas gracias. La ley de Gauss. ¿Por qué? Porque la ley de Gauss me dice que en una superficie de Gauss cualquiera, el E punto ds es igual a la carga encerrada, donde la carga encerrada que aparece en la ley de Gauss, que se refiere al campo eléctrico, es la carga encerrada total. El campo eléctrico, se los dije en la clase anterior y se lo voy a volver a repetir, no distingue entre cargas de polarización, cargas libres, no le importa. Dice, si tú eres carga, tú influyes en el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, acá, en este problema en particular, no tenemos cargas libres, pero sí tenemos cargas de polarización. ¿Y dónde las tenemos? Las tenemos acá y acá. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer uno? Como cada vez que uno aplica la ley de Gauss, uno debería elegir una superficie de Gauss, que es este S que aparece acá, de la manera lo más conveniente posible. Uno debería ser suficientemente, no inteligente, sino tener la práctica y la intuición
para poder elegir una superficie de Gauss que sea lo más útil a mi propósito, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo elijo una superficie de Gauss esférica, no me va a servir mucho porque voy a tener que conocer el campo eléctrico normal a la superficie esférica en todos los puntos de la esfera. No, sería un desorden, no me serviría mucho. Lo que me sirve es elegir una superficie de Gauss que tenga una cara lateral, que sea perpendicular a la superficie y que tenga dos tapitas acá arriba. Es decir, algo así como una lata de gaseosa, de bebida, ¿ya? ¿Por qué sería útil una superficie de Gauss tipo lata de Coca-Cola, por decir algo? Sería útil porque en las partes de al lado de la lata, es decir, en la parte redondita de la lata, el producto punto entre el diferencial de superficie y el campo eléctrico me van a dar cero, porque yo sé que en este problema el campo eléctrico, tanto adentro como afuera de mi dieléctrico, apunta a lo largo de la dirección catongo, y el ds en la parte lateral de la lata apunta hacia afuera, radialmente. Entonces, si viéramos esto en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, que sería lo obvio si uno habla de una lata, entonces el ds apuntaría a lo largo de rotongo y el E a lo largo de catongo, ¿cierto? Y rotongo, punto catongo en coordenadas cilíndricas es 0, ¿ya? Por lo tanto, para efectos de realizar esta integral, cuando uno aplica la ley de Gauss, me convendría usar esta superficie cilíndrica tipo lata de bebida, ¿ya? Porque la parte lateral de la lata no me contribuiría a la integral, y lo único que me contribuiría a la integral serían las tapas de arriba y las tapas de abajo, ¿ya? Entonces, si aplicamos esto acá, lo que obtendríamos es que en la tapa de arriba, el ds apunta a lo largo de catongo, ¿cierto? Y el campo eléctrico también, ¿cierto? Entonces el producto punto ahí se me transformaría en algo trivial, porque ya me podría olvidar de las direcciones de los vectores, y lo que me quedaría para la tapa de arriba sería el área de la tapa por el valor que tiene el campo eléctrico en la tapa, pero solamente la parte escalar de este, ¿cierto? Que sería E0. Profe, ¿Sí? pero ¿no sería igual de útil considerar una caja como Sería igual de superficie de útil. Gauss? Sí, absolutamente. Si tú tomas un cubo, por ejemplo, pero orientado de manera tal que los lados del cubo, sus normales apunten en direcciones perpendiculares acá, entonces sería exactamente lo mismo. Sí, sí. No te tienes que limitar solamente a la lata de bebida, ¿ya? Puede ser también un cubo. Tienes toda la razón. Sí. Ya. Entonces acá nos queda la contribución al flujo del campo eléctrico dado por la tapa de arriba, sería el área de la tapa de arriba por epsilon 0, ¿ya? Perdón, por E0, ¿ya? Y luego vamos a la tapa de abajo, ahí el ds no apunta a lo largo de catongo, sino que apunta a lo largo de menos catongo, po. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque ahí el E apunta a lo largo de catongo, pero el ds apunta a lo largo de menos catongo, y eso va a hacer que en este producto punto me aparezca un signo negativo, ¿ya? Por lo tanto, lo que me va a aparecer ahí no es A por E, donde E es la parte escalar del valor del campo eléctrico dentro del dieléctrico, sino que es menos A por E, ¿ya? Pero eso es, ¿ya? Eso sería todo, esa es la única, digamos, cuidado que uno tiene que tener. Y luego la carga encerrada es súper fácil de calcular, porque si esto es una lata de bebida o es un cubo, ¿ya? El punto es que la carga que yo voy a tener contenida dentro de la superficie va a ser igual al área transversal del objeto que elegí como superficie de Gauss, ¿ya? Multiplicado por la densidad de carga superficial, porque si yo tengo área por densidad de carga superficial, me da la carga, ¿ya? Por lo tanto, la carga encerrada, que está dada por carga de polarización, va a ser simplemente igual al área transversal por el sigma
de polarización, ¿ya? Que nosotros ya vimos que es igual a epsilon menos epsilon 0 por E. Entonces me queda área por epsilon menos epsilon 0 por E. Profesor, creo que ahí falta la constante permitividad del vacío, creo que se llama. Dividiendo Ah, la... sí. Muchas gracias. Gracias. Se me fue. Porque claro, está la ley de Gauss del campo eléctrico. Gracias. Entonces me queda epsilon 0. Epsilon 0, ya, ok. Y acá entonces me queda el epsilon 0 también. Y lo bonito de esto es que me importa este término y este término de acá. Ambos son proporcionales al área y por lo tanto el valor del área pasa a ser irrelevante. Y aquí sigo entonces acá arriba. Entonces a lo que llego es que E0 menos E es igual a epsilon menos epsilon 0 por E sobre epsilon 0. ¿Ya? Y eso es una ecuación para E, ¿ya? Que es muy fácil de resolver. Simplemente tenemos que pasar, bueno, paso el E para allá, entonces me queda que E0 es igual a, voy a expandir esto, me va a quedar E sobre epsilon 0 por E, ¿cierto? Menos epsilon 0 sobre epsilon 0 1, entonces me queda menos E, y este E pasa sumando para allá, entonces me queda más E, y eso se me van, entonces lo que me queda es algo muy parecido a lo que vimos cuando calculamos la ley de Coulomb en un medio material, que es que simplemente el campo eléctrico queda igual al campo eléctrico del vacío que había, o sea, que había fuera de la lámina, o de la placa, digamos, pero multiplicado por este factor, es 0 sobre E, ¿ya? Donde, como les contaba yo, en la mayoría de los materiales que se comportan linealmente, qué sé yo, el E es mayor que el epsilon 0, por lo tanto tengo un campo adentro de mi placa que es menor que afuera, ¿ya? ¿Y cuán menor es? Bueno, va a ser, cuán menor es proporcional a la razón que haya entre epsilon y epsilon 0, ¿ya? Entonces con eso podemos cerrar el ciclo y decir simplemente, voy a poner aquí abajito, que el campo eléctrico adentro del material, cuando uno lo ve como vector, es simplemente igual a catongo por E0 por epsilon 0 sobre epsilon. Y eso entonces me permite terminar el problema en el sentido de que ahora yo también puedo encontrar el sigma p, porque sigma p es simplemente E menos epsilon 0 por E, y el E yo ya lo tengo, y entonces sigma p es igual a epsilon menos epsilon 0 por E0 por epsilon 0 dividido en epsilon. Y ahí está. Y evidentemente entonces lo que tengo aquí abajo es menos sigma p, ¿ya? Y con eso ya tenemos todas las densidades de carga. Así que eso chiquillos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Es un problema bastante simple, pero que de alguna manera es un buen comienzo para ir aclarando dudas respecto de esta materia. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una. ¿Sí? Cuando utilizamos la ley de Gauss, el campo eléctrico que se calcula siempre es el que genera esa carga encerrada, ¿no? Claro. Entonces, el E, que está afuera, digamos, es generado solamente por el material dieléctrico, por la carga, o sea, perdón, por la densidad de carga de polarización del material dieléctrico.
porque ese No fue el que necesariamente. encontramos. Sí, lo que pasa es que la ley de Gauss es súper entretenida, en el sentido de que el hecho, a ver, deja escribir la ley de Gauss, la vamos a escribir acá. Cuando yo escribo la ley de Gauss digo, integral sobre una superficie de E.ds es igual a la carga encerrada. Eso no quiere decir que este campo eléctrico sea meramente producido por la carga encerrada. O sea, no quiere decir que el campo eléctrico sea una consecuencia solo de esta carga y que no haya algún tipo de influencia de otras cargas que están afuera. ¿Ya? O sea, un ejemplo de esto sería decir, tengo una carga Q que está acá y tengo esta superficie de Gauss. ¿Ya? En la carga Q, si la suponemos positiva, va a tener un campo eléctrico que va así. ¿Cierto? Entonces este campo eléctrico va a atravesar la superficie de Gauss y va a tener valores distintos de cero en todos los puntos de la superficie. ¿Cierto? Entonces, esto claramente, cuando uno hace la integral de la superficie de Gauss sobre esta superficie, claramente es el caso de que el campo eléctrico que está atravesando esta superficie no tiene nada que ver con la carga encerrada, porque la carga encerrada es cero. O sea, el campo eléctrico está siendo producido por una carga que no está encerrada. ¿Ya? Y por lo tanto, en este caso, vamos a tener que esto vale cero, ¿cierto? La integral vale cero, pero el campo en sí no vale cero. En cada punto de la superficie va a tener algún valor, ¿ya? Y por lo tanto, claro, esto te muestra que a pesar de que esto es cierto, el campo eléctrico en sí no es solo consecuencia de lo que está dentro de la superficie. ¿Ya? De hecho, el hecho de que yo tenga un campo eléctrico igual a E0 por K afuera de mi placa, no se debe al hecho de que dentro de mi placa yo tenga densidades de carga de polarización distintas de ceros en la superficie. Porque si uno se acuerda de lo que vimos al principio del curso, si uno tiene un plano infinito con, supongamos si yo tengo un plano infinito, que lo voy a mirar como una raya acá porque lo estoy cortando, pero esto es infinito en esta dirección, ¿ya? Y para arriba también. Entonces, imagínate que tú tienes un sigma, que es una densidad superficial de carga, que no tiene que ser de polarización ni de nada, es carga, no tenemos que especificar cuál es el origen de esa carga, ¿ya? Entonces, yo aquí también puedo aplicar la ley de Gauss, tal cual lo hicimos recién, por lo demás, y llego a la conclusión de que acá yo voy a tener un campo eléctrico, y acá también, y el valor de ese campo eléctrico, como el problema es simétrico, voy a tener que, aplicando la ley de Gauss, porque esto se me volvió a olvidar el epsilon 0, llevo un epsilon 0 acá. Acá, si esto tiene área A, voy a tener que A por el valor del campo eléctrico acá, suponte este es catongo, ¿ya? Entonces, el valor del campo eléctrico acá va a ser E igual a algún E por catongo, pero el valor del campo eléctrico en esta parte va a ser menos ese mismo E por catongo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como van en sentidos contrarios, y el ds también va en sentido contrario, ambas superficies me van a aportar la misma cantidad de flujo de campo eléctrico, digamos. ¿Ya? A pesar de que los campos van en sentido contrario, simplemente porque el ds también va en sentido contrario cuando uno los compara acá y acá. ¿Ya? Entonces lo que me va a quedar como flujo del campo eléctrico va a ser 2 veces E por el área. ¿Ya?
Y eso va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y la carga encerrada va a ser el sigma por el área sobre epsilon 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el campo eléctrico en este lado va a ser igual a catongo por sigma sobre 2 epsilon 0. Catongo, ¿ya? Pero imagínate que luego, voy a borrar acá, esto está ya demasiado desordenado. Imagínate que acá tú pusieras otro plano infinito, pero con densidad de carga menos sigma. ¿Ya? En ese caso, tú vas a saber que a este lado, en esta zona de acá, si repites el mismo ejercicio, vas a obtener un campo eléctrico que es igual a lo mismo que obtuviste acá, pero con signo contrario, porque ahora la carga que te está generando el campo es negativa. Entonces aquí vaya a tener menos catongo sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Ya? Pero este campo eléctrico que vale menos catongo sigma sobre 2 epsilon 0 es el campo producido por este planito, que tiene carga negativa. Pero yo todavía tengo mi plano con carga positiva acá, que me está generando el mismo campo que acabo de calcular, porque cuando el plano es infinito, el valor del campo no depende de la distancia a la cual estoy del campo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a tener acá realmente es, o sea, lo que yo debería decir es que el campo eléctrico generado por la placa de densidad de carga sigma es este, el campo eléctrico producido por la placa, perdón, de densidad de carga menos sigma es este, pero el campo eléctrico total es la suma del campo producido por la placa de densidad de carga sigma más el campo producido por la placa de densidad de carga menos sigma. Y como son de signo contrario, voy a obtener que el campo eléctrico producido por estas dos placas es cero. ¿Ya? Entonces, ¿para qué te estoy calculando todo esto? Porque esta situación en que tengo un plano infinito con una cierta densidad de carga positiva y al lado tengo otro plano infinito con la otra densidad de carga igual pero negativa, es exactamente lo que nos ocurrió acá. Porque acá yo obtuve una densidad de carga positiva superficial acá y otra negativa superficial acá. ¿Ya? Ahora, en este caso esas densidades de carga se debían a la polarización, pero para efectos del cálculo del campo eléctrico da lo mismo el origen de la carga, puede ser de polarización, puede ser libre, puede ser lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Si tengo dos planos infinitos con cargas, con densidades de carga iguales, pero de signo contrario, y me pongo a la derecha de ambos, voy a tener que el campo eléctrico es cero. ¿Ya? Y si hiciera lo mismo a la izquierda, también llegaría a lo mismo, que el campo eléctrico sería cero. ¿Ya? Entonces, ¿para qué te estoy contando todo esto? Simplemente para decirte que estas dos densidades de carga que tengo acá realmente no me están afectando lo que está ocurriendo afuera. ¿Ya? Porque los campos que estas dos generan afuera de la placa es cero. Al sumarse da cero. Por lo tanto, el campo eléctrico es sub cero, tiene que ser generado por alguna cosa externa, la cual no está especificada en este problema. En este problema nos dicen como dato, el campo eléctrico afuera vale E0 por catongo. Pero eso no quita que tenga que estar ocurriendo alguna otra cosa en alguna parte que genere ese campo. ¿Ya? Entonces, el efecto de poner la placa, lo que va a hacer es generar un cambio en el campo eléctrico dentro de la placa, pero no genera un cambio del campo eléctrico afuera de la placa. No sé si lo que acabo de decir ayuda en algo, pero... Sí, ayuda mucho. Sí. Muchas gracias. Ya, de nada. Chiquillos, tengo que parar acá porque ya varios han estado